La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. Amigas y amigos, muy buenos días. Esto es Radio INA y les saluda Yuridia Contreras en la conducción de esta conversación de los jueves, que es ya tradición desde esta frecuencia virtual en una transmisión desde la calle de Córdoba en la colonia Roma de la Ciudad de México. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos en esta emisión, en donde vamos a platicar sobre la lucha de las mujeres a lo largo de la historia del siglo XX mexicano, fines del XIX y los primeros años del siglo XX mexicano. Estaremos charlando el día de hoy y para esto nos acompaña y nos da mucho gusto saludarla en esta cabina de transmisión la maestra Marta Eva Rocha Islas, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Marta, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Y bueno, antes de comenzar esta conversación, queremos decirles que es un amplio equipo de trabajo el que aquí está reunido. Ulises Gama, Eva Nivaldo Morales, Gabriela Marentes, Lauro Gaspar Gutiérrez, su servidora Yuridia Contreras, para llevar hasta ustedes este trabajo. Y vamos a comentarles quién es Marta Eva Rocha Islas, con quien charlaremos el día de hoy sobre este tema de la historia de los derechos de las mujeres y sobre todo la historia de la lucha de las mujeres en México. Marta Eva Rocha Islas es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está adscrita, decíamos, a la Dirección de Estudios Históricos del INA y trabaja sobre historia de las mujeres en México. En México en el periodo contemporáneo, en el seminario, que este seminario lo coordina precisamente ella. Es candidata a doctora por la UNAM y la tesis en proceso se refiere a las veteranas de la Revolución Mexicana. Sus investigaciones se centran en procesos de la primera mitad del siglo XX, particularmente en el periodo de la Revolución Mexicana y en el de la posrevolución, y ha incursionado también en la investigación de los comportamientos sociales femeninos desde la imagen y discursos que promueven los medios informativos como periódicos y revistas femeninas, un tema realmente muy interesante. Es autora de Las defensas sociales en Chihuahua, una paradoja en la revolución, una publicación del INA del año 1988, El álbum de la mujer, antología ilustrada de las mexicanas, también publicación del INA de 1992, y del ensayo Las mexicanas en el siglo XX, publicado en el año 2001. También es autora de reseñas, artículos, capítulos de libros, colectivos nacionales y extranjeros, y también publicaciones en revistas especializadas. Dentro de sus publicaciones más recientes menciono algunas: De soldados a veteranas, mujeres en la Revolución Mexicana. Esto para las 25ª, las jornadas 25 de Historia de Occidente, Ejércitos y Rebeldes, que se llevó a cabo en el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas en 2005. Mujeres veteranas en el México postrevolucionario, una publicación para Diario de Campo, esta magnífica publicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El discurso de la infancia en la revista El Hogar, esto en niños y adolescentes, normas y transgresiones en México, siglos XVII y XX, una publicación del INA de 2008, y bueno, por mencionar algunos de estos trabajos. Y bueno, pues entramos en materia. Marta Rocha, muchas gracias nuevamente por esta conversación. Y bueno, me gustaría que comenzaras contándonos ¿cuándo se registran en México las primeras inquietudes de mujeres sobre temas de igualdad y derechos? ¿Y cómo, en qué ámbitos, en qué espacios se manifiestan estas inquietudes? Sí. Yo empecé a trabajar
la participación, o sea, mis investigaciones sobre las mujeres se centran en el México contemporáneo, y inicié trabajando sobre la participación de las mujeres en el periodo revolucionario, en la Revolución Mexicana. Y eso me llevó a irme hacia atrás, esto es a los últimos años del porfiriato del siglo XIX, para tratar de entender por qué las mujeres ya están presentes en esta década de 1910-1920. Y ahí es donde empecé a encontrar en publicaciones de la época que se hacen presente estas inquietudes de las mujeres, empiezan a hacer conciencia de que existe una desigualdad de género y que existe un discurso que durante el siglo XIX es un discurso dominante que sitúa a la mujer en el hogar. Su espacio debe ser la casa y sus responsabilidades son la familia y los hijos. Y se consideraba que realmente no había interés en las preocupaciones de lo público y que este espacio correspondía casi naturalmente, ¿no?, desde el discurso religioso y del discurso laico, correspondía a los hombres. Y algunas mujeres, es una minoría realmente de mujeres, y recordamos que en finales del siglo XIX, en el periodo del porfiriato, hablamos de un 83% de población analfabeta, de un México que fundamentalmente rural. Entonces realmente el México urbano, que creció considerablemente precisamente en el periodo del porfiriato, y que hay un incremento de la clase media, ¿no?, fundamentalmente en las grandes ciudades y particularmente en la Ciudad de México. Bueno, son realmente pocas las mujeres que tienen la oportunidad de estudiar y sobre todo que vienen de familias ilustradas de clase media y que empiezan o que tienen inquietudes por la lectura. Y bueno, son esta pequeña minoría de mujeres las que acceden a libros y a lecturas, y sobre todo a publicaciones que hablan sobre sobre la situación de las mujeres en otras latitudes, tanto en Estados Unidos, que bueno, había mucha más efervescencia, como en Europa. Estas publicaciones les llegan y estas mujeres empiezan realmente a inquietarse, y no solo eso, sino empiezan a pensar en editar, no solo escribir, sino en editar publicaciones de mujeres para mujeres, en las cuales tradicionalmente las páginas femeninas de periódicos y de revistas pues estaban dedicadas al papel tradicional femenino, ¿no? O sea, las modas, la cocina, el cuidado de los niños, el hogar. Y estas mujeres, con estas publicaciones, sin descuidar esta parte, ¿no?, que era como que la parte del mundo, lo atractivo del mundo femenino, empiezan a plantear, a escribir artículos donde hacen patente esta desigualdad que existe entre los sexos, y este planteamiento de un concepto que, bueno, pues nos viene desde la Revolución Francesa, de emancipación. Entonces, todos sus artículos van encaminados a decir, bueno, las mujeres deben de emanciparse, ¿no? O sea, la emancipación de la mujer, pero ¿qué hacer y cómo lo podemos lograr? Bueno, lo primero era, por supuesto, la educación. O sea, lo primero, vamos, para que haya un cambio realmente en este papel femenino, había que educarlas. Fíjate que en este sentido te interrumpo porque creo que es muy importante hacer hincapié sobre esto. Cuando pensamos en la lucha por los derechos de las mujeres, siempre tiene un sitio primordial el voto femenino, porque es una lucha fundamental, porque es lo que convirtió a las mujeres, lo que nos ha hecho ciudadanas, ¿no? Sí. Pero la educación tiene un papel fundamental. Y en México, sobre todo en este periodo del que estás hablando, creo que es trascendental, porque además más adelante quienes serán también mujeres de mucha vanguardia, mujeres muy presentes en las luchas políticas, son las maestras también, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco subrayar esto y pedirte pues que nos menciones esto. O sea, las mujeres eran analfabetas, incluso siendo mujeres de clases acomodadas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, te dejo que continúes. Sí. Finalmente la educación, bueno, por supuesto, las mujeres de los sectores rurales, las mujeres de clases populares, bueno, ni siquiera
tenían acceso a la educación, o sea, era más bien la parte del trabajo, o sea, este trabajo doméstico que se recicla, ¿no? Que se continúa. Las mujeres de clase media y las mujeres de las clases privilegiadas, bueno, se les preparaba simplemente para ser esposas y madres, y había que tener ciertos atributos como, bueno, aprender a tocar el piano, cantar, bordar, hacer ciertas labores manuales, ¿no? Que las iban a situar dentro de un mundo femenino. Entonces, cuando se empieza, o sea, tenían acceso que, cuando más, porque el porfiriato que nos mete al país dentro de la modernidad, ¿no? Bajo el famoso lema de orden y progreso. Entonces, o sea, el discurso era, para tener ciudadanos necesitamos educarlos. O sea que sí dan los educadores del porfiriato dan una importancia fundamental a la educación elemental, tanto de niños como de niñas, ¿sí? Nada más que a las mujeres realmente con la formación a la que se consideraba que hasta ahí deberían de llegar, era simplemente esta de la educación elemental o educación primaria, en primaria inferior y superior, y se empezó a considerar la importancia de que estudiaran la carrera magisterial, o sea, la carrera de profesoras, que primero es, vamos a decir, a la secundaria de niñas en el siglo XIX, que se transforma en Escuela Normal de Profesoras, y que, bueno, era importante que las mujeres, ahí se consideraba que finalmente era una continuación del papel femenino, ¿no? O sea, si somos maternales, educamos a los hijos, bueno, pues es mucho mejor que en manos femeninas estén las conciencias o los niños, ¿no? En esta parte de educación. Hubo gran debate en esta época de finales del porfiriato, en los primeros años del siglo XX también, por hasta qué niveles debería de educarse a las mujeres. Y ahí es donde se decía, no. O sea, que la mujer no entre a la universidad, ¿no? Que la mujer no entre a la preparatoria ni entre a la universidad, porque entonces van a querer incursionar en el ámbito del trabajo público y entonces pues nos vamos a quedar sin madres que cuiden a los niños, ¿no? Entonces hay toda una discusión en en este periodo del porfiriato hasta 1910, un debate en la prensa de los educadores que están a favor de la educación de las mujeres y de los que están en contra de la educación. O sea, dicen, sí hay que educarlas, pero hay que graduar la educación. O sea, más que el elemental, la mujer no necesita más realmente para dedicarse al hogar. Y esto que empezó, que vamos a decir, a finales del porfiriato, podemos nombrar con nombre y apellido a la primera médica, la primera abogada, ¿no? O sea, las primeras valientes que se animaron a ir a la universidad en medio de este ambiente bastante hostil. Bastante hostil. Hay el caso que existe todo un estudio, hay su biografía sobre Matilde Montoya, ¿no? La primera mujer médico, ¿no? Que efectivamente fue en contra, vamos a decir, de lo que se esperaba. O sea, era el espacio, vamos a decir, ese era el espacio masculino por excelencia, ¿no? Porque lógicamente participar en el espacio público, lógicamente les iba a dar la posibilidad de reflexionar sobre el país en el que vivimos, y eso te conlleva naturalmente a una participación política, ¿no? O sea, qué está pasando en tu país y que te intereses realmente en lo que está pasando en tu país. Entonces, esto era así como limitado. La posibilidad para las mujeres que no fue, vamos a decir, que se les dio, fue la normal. La Escuela Normal de Profesoras. Aquí estamos hablando todavía de porfiriato. O sea, estamos hablando de finales del siglo XIX, primeritos años del siglo XX. Sí, hasta digamos que hasta 1910, o sea, todas estas mujeres que después se van a incorporar en el proyecto revolucionario, la mayoría son profesoras. Profesoras, ¿por qué? Porque, bueno, era la época en la que el magisterio realmente tenía todo un estatus de reconocimiento por la preparación de los profesores. O sea, la educación realmente, o la instrucción, o sea, tenía niveles importantes que no como después, pues el magisterio
por así decir, fue perdiendo, ¿no? Esa preparación, se fue acortando, ¿no? Los conocimientos, ¿no? Eran gentes preparadas, ¿no? Y fueron por eso las profesoras las que se van a incorporar después en el proyecto revolucionario. Pero son también estas mujeres en estos primeros años del siglo XX que empiezan, o sea, a escribir, a crear estas revistas, La Mujer, el álbum de la mujer, el Correo de las señoras, donde estos artículos, donde decir, es que es importante, número uno, que la mujer se prepare. Y número dos, empezaron también a preocuparse por la condición de las mujeres trabajadoras. O sea, todas estas mujeres, tanto de espacios rurales como de espacios urbanos, que trabajaban, de espacios urbanos, sobre todo mujeres que trabajaban como obreras. Y que no era cierto lo que el discurso dominante prescribía, que las mujeres estaban en su casa cuidando a los niños, no. Ellas ya tenían esto que después se manejó como doble jornada, ¿no? Claro. O sea, ellas salían a trabajar y después de todas maneras se ocupaban del hogar y de los hijos, pero aparte con salarios más bajos. A mí me gustaría que ahora pongamos hincapié en esto. Me acordé solamente de un detalle ahora que hablabas de las profesionistas. Nos estás situando de una manera muy clara un universo femenino muy interesante, un universo femenino además que empieza a transformarse antes incluso que el discurso. O sea, las mujeres se empiezan a incorporar al mercado laboral antes incluso de que se reconozca que lo están haciendo y que necesitan funcionar de otra manera. Pero ahora que mencionabas las profesionistas, se cuentan con los dedos de una mano las pocas que había en ese momento, y cuando mencionabas el caso de la primera doctora Matilde Montoya, hasta la fecha creo que sigue existiendo en Tacubaya una calle que se llama Calle de la Doctora. No calle de la doctora Matilde Montoya, simplemente calle de la doctora. Supongo que en su momento pues se sabía que esa era la calle donde estaba el consultorio de la única doctora que había, pero me llama siempre mucho la atención que se haya conservado todavía hasta hace, no sé, por decirte unos 4 años que yo revisé la guía Roji, el nombre únicamente con ese, con esa, sin mencionar pues el nombre de esta mujer que fue pionera. Actualmente hay muchas mujeres que se dedican al ejercicio de la medicina, pero la primera fue esta mujer en tiempos del Porfiriato. Vamos a la cuestión entonces laboral. Nos dices, empezaban a incorporar. ¿En qué condiciones? ¿Qué tanto estaba habiendo mano de obra femenina como obreras, como tejedoras, como, no sé, en qué ámbitos de la vida en México, y cómo preocupaba pues a estas mujeres de las que nos estás hablando? Sí, bueno, había una amplia incorporación de mujeres a las fábricas, en todo lo que fue vamos a decir, el último tercio del siglo XIX y esta primera década del siglo XX. No te podría decir ahorita exactamente la estadística exacta, pero sí era un grupo numeroso de mujeres en fábricas textiles. Bueno, estaban las cigarreras, estaban en distintas áreas, ¿no? Como obreras. Sí, como obreras. También creció notablemente las empleadas, o sea, las mujeres dentro de la burocracia y dentro de establecimientos privados para realizar, bueno, pues ciertas actividades, vamos a decir, técnicas, ¿no? Dentro de este ámbito. Y por otro lado, bueno, lo que continuaba de una manera numerosa, el espacio natural de trabajo de las mujeres, era el servicio doméstico. O sea, sobre todo todas las mujeres que venían del mundo rural, que venían del campo, generalmente se insertaban en las ciudades en trabajo doméstico. Ese sí, vamos a decir que fue un núcleo importante, ¿no? No solo finales del siglo XIX, sino, pues yo diría casi la primera mitad del siglo XX, ¿no? Porque realmente los cambios vertiginosos favorables a las mujeres, pues empiezan la segunda mitad, a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde vamos ya como que es más natural que las mujeres
estudien, o sea, hagan primero su educación elemental, después carreras técnicas, y lo mismo vayan a la preparatoria y vayan a la universidad, ¿no? Pero eso lo vemos, bueno, yo en algunas ocasiones he comentado que las generaciones, vamos a decir, de los que nacen en los años 70, si uno les dice es que lo que significó que las mujeres pudieran de manera natural estudiar, bueno, como que no lo entienden, ¿no? Creo que eso es lo importante de hacer este tipo de conversaciones con temas que tienen que ver con la historia de estos procesos, porque lo olvidamos muy rápido, porque además qué bueno que lo olvidamos rápido porque quiere decir que hay cosas que se van transformando, pero sí es una lucha muy importante en la que dieron todas estas mujeres, con su mera presencia en los espacios laborales o bien reflexionando sobre esa presencia femenina. Nos decías que trabajaban con menores salarios. Sí. Y sin ningún derecho tampoco por su condición femenina. No, que es una de las cosas, vamos a decir, que en la Revolución, la Constitución de 1917, por lo menos a nivel de la legislación, o sea, sí en el artículo 123, bueno, ya se plantea que deberían de ser iguales salarios para hombres y mujeres. Bien sabemos que de la parte legislativa a la parte práctica operativa transcurre todavía, es todo un proceso y un periodo, ¿no? Pero por lo menos ya a nivel de la legislación sí quedó estipulado algo que antes de 17, bueno, ni siquiera estaba legislado de esa manera porque, bueno, la sociedad funcionaba de acuerdo a lo establecido, la familia de acuerdo a lo establecido al Código Civil de 1884, en el cual pues las mujeres no trabajaban, y si trabajaban tenía que ser con el permiso del marido y en determinadas circunstancias, o sea, no era algo reconocido legalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso yo creo que lo hacían con menos salarios y por eso vamos a decir que las propias empresas, fábricas y demás, pues de esa manera los contrataban, ¿no? Porque no había algo legislado. Volvamos a estas mujeres que comenzaron a preocuparse por estos temas, este grupo reducido, nos decías, de mujeres que por diferentes cuestiones personales y familiares tenían acceso a la lectura, a libros, supongo que incluso también a viajar y conocer lo que estaba ocurriendo en otras latitudes. Es el momento en que se están dando las luchas sufragistas en Estados Unidos, inquietudes también en Europa, en fin. Entonces, este grupo de mujeres con las publicaciones que ya hace un rato nos estabas mencionando, Las hijas de Anáhuac, La mujer, El álbum de la mujer, El correo de las señoras, Violetas del Anáhuac, son títulos que tú mencionas en tus trabajos. Por cierto, quiero recordarles, estamos conversando con la historiadora Marta Eva Rocha de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y bueno, como ya vieron, el tema es esta historia de la lucha de las mujeres, de los derechos de las mujeres en México. Pero bueno, volviendo a este grupo de mujeres, además del tema laboral y educativo, ¿qué otras cosas escribían? ¿Qué has encontrado pues en tus búsquedas? Y otra cosa que me interesaría preguntarte es ¿cómo mira una historiadora del siglo XXI? O sea, ¿cómo podemos ver las mujeres esos textos? ¿Eran textos de avanzada? ¿Eran textos muy ingenuos? ¿Eran textos realistas? ¿Eran textos muy soñadores? No sé, cuéntanos un poco de las características de estos primeros escritos feministas que se publicaban en estas revistas. En estas revistas, sí. Yo creo que eran inquietudes por conseguir que incluso ellos, vamos a decir, las mujeres en sus textos los manejaban como lograr la igualdad de los sexos, ¿no? O sea, tener los mismos derechos y las mismas prerrogativas que tenían los hombres, ¿no? Y vamos a decir, en esta parte, resumiendo, yo digo que son 3 las demandas que están presentes vamos a decir, en toda, nuevamente en este periodo, ¿no? Que va a llegar también hasta los años revolucionarios, que es el derecho a la educación, el derecho al trabajo remunerado en condiciones de igualdad y la participación política. No tanto el sufragio como tal. O sea, el sufragio como tal
lo vamos a ver ya realmente en el periodo revolucionario, ¿no? O sea, ya a partir de 1915 ya hay una demanda específica y clara que pide el sufragio para las mujeres. Pero sí los derechos políticos o derechos ciudadanos. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, que las mujeres, que no existiera esa separación binaria de espacios, ¿no? O sea, las mujeres en el espacio privado y los hombres en el espacio público, sino que las mujeres sin renunciar a este rol femenino que por naturaleza le correspondía, o sea, que sus propias inquietudes pudieran desarrollarse. Las comillas, si alguien solo está escuchando el audio, se marcaron. Sí, siga, perdón. Sí. En el espacio público. Ajá. O sea, esto es participar como ciudadanas, ya algunas investigadoras lo han dicho, la ciudadanía no significaba nada más el sufragio, sino era participar en las cuestiones de la ciudad. Y en eso, de alguna manera, las mujeres lo hacían. Ahora, si nosotros el feminismo más contemporáneo, la lucha más contemporánea de los años del siglo XX, de 1970 a la fecha, que ya se plantea a través de que se construye la categoría de género y que se busca esta equidad de género, realmente parecería, para, vamos a decir, las mujeres contemporáneas, como que esto no era realmente un feminismo. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que ellas pedían y cuáles fueron las acciones prácticas? Bueno, lo que pedían era, que las mujeres se educaran, que las mujeres tuvieran la posibilidad de trabajar para evitar la total dependencia del hombre. Y organizaciones como desde 1904 se crea la primera organización feminista, Sociedad Protectora de la Mujer Mexicana, y la encabeza la primera abogada, María Sandoval de Zarco, y la primera abogada mexicana. La primera abogada mexicana. Y bueno, ahí el planteamiento también es de que ellos están debatiendo por esta igualdad, pero hay que llevar a cabo acciones prácticas. Y va a pasar después en la Revolución y después en el México posrevolucionario. Ellas están pensando en que se abran escuelas técnicas. Técnicas donde la mujer aprenda corte y confección, donde la mujer aprenda taquigrafía, mecanografía, donde la mujer aprenda cocina, que parecería como que eso forma parte de este rol femenino que se piensa, ¿dónde está el cambio? Si finalmente no nos están dando la posibilidad de tener acceso, un trabajo intelectual, ¿no? De un trabajo intelectual a la manera de los hombres, sino parecería que era el mismo trabajo que te corresponde y que de hecho parecería que lo aprendes en tu casa, pero a lo mejor eso lo aprendían o lo veían, qué sé yo, ya las mujeres de sectores medios y acomodados, pero para las mujeres de las clases populares sí era darles armas para que ellas pudieran trabajar, o sea, pudieran desempeñar un trabajo remunerado. Con una calificación. Con una calificación y que pudieran en un momento dado empezar a que en ellas se realizara también un proceso de conciencia, ¿no? Que eran mujeres trabajadoras. Entonces, y ese feminismo de estos primeros años se ve desde ese punto de vista, ¿no? O sea, demos oportunidad a las mujeres de que se instruyan en escuelas técnicas, ¿no? Y por eso también el otro ámbito de mujeres, vamos a decir, que después van a participar políticamente, se da dentro de estas carreras técnicas, ¿no? O sea, las que estudiaron taquigrafía, mecanografía, idiomas, ¿no? Y que podían después, participar y trabajar dentro de la burocracia o en las propias empresas privadas. Ahora, ¿cómo lo veo yo? Es importante conocerlo porque esto es un proceso y en los procesos siempre va a haber continuidades y transformaciones, ¿sí? Y esto, por ejemplo, que inicia desde el siglo XIX, pues casi transcurrió un siglo, ¿no? Para que las mujeres empezaran a cuestionarse, ¿no? Incluso luchar por otro tipo de demandas que en ese momento no se habían planteado, ¿no? O
O sea, estas primeras demandas, bueno, ya, insisto, en el siglo XXI, ya como que no son tan cuestionadas, ¿no? O sea, ese feminismo pensaba que si las mujeres tenían un salario, finalmente podían ser independientes, autosuficientes. Después se vio que no nada más era eso, ¿no? Y entonces viene toda esta cuestión de planteamientos, por ejemplo, como lo de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, o sea, el derecho a tú decidir sobre tu cuerpo, o sea, que son demandas ya que se van a plantear a partir de los años 70 del siglo XX y con movilizaciones. Esta primera etapa, más bien, todo el debate de las mujeres se da con la pluma, reflexionando y en escritos. O sea, no tenemos ubicado movimientos, ¿no?, que se hayan dado en esta etapa. Ahí quedaron y bueno, finalmente el rescate y la investigación es lo que lo ha traído o nos los mostró y nos damos cuenta de estos planteamientos, ¿no? Estos planteamientos que están vigentes desde esa época. Es muy interesante esto que tú estás trabajando porque nos deja claro pues que estos pequeños pasos significaban, en este caso las mujeres que estudiaban para ser taquígrafas, para aprender estas carreras técnicas, finalmente estás hablando de mujeres que están pensando ya de una forma diferente, que se están insertando a la vida pública de una forma diferente, que se están responsabilizando de sí mismas y de su propia formación, que tienen una actitud distinta frente a su sociedad. Y podemos a la distancia verlo como un esfuerzo muy pequeñito, pero ese esfuerzo muy pequeñito era muy significativo en ese momento, y ahí el ojo de la historiadora está, digamos, acentuando y subrayando esa actitud. Sí. Cambiemos de capítulo. A estas mujeres las toma de pronto un acontecimiento social, las hace tomar partido, colocarse en un sitio o en otro, que es la Revolución Mexicana. ¿Qué significa la Revolución Mexicana en el terreno de las inquietudes de las mujeres, de la lucha de las mujeres en su momento? ¿Qué les significó? ¿Qué les pasó? ¿Qué ocurrió? Sí. Primero, ellas ya estaban insertas precisamente en estas mujeres que las vamos a ver participando en la revolución. O sea, no fue por generación espontánea, sino ya estaban participando dentro del espacio público, bien como profesoras, bien desarrollando otro tipo de trabajo, ¿no? La revolución sabemos que se gesta, o sea, el 1910 es como el parteaguas, el inicio ya de la revolución maderista, pero está toda esta etapa precursora de 1906 a 1910, y desde esa etapa precursora algunas de estas mujeres empiezan a participar en estos círculos de oposición, ¿sí? Donde empiezan a vincularse, y ahí sí se vinculan, digamos que mujeres y hombres, ¿no? Donde se empieza a cuestionar la situación del país, que ya no se está de acuerdo con esta dictadura que se ha prolongado durante 33 años, con el autoritarismo, y se empieza a pensar en un cambio. Ellas se involucran y participan en estos círculos antireeleccionistas. Algunas incluso se incorporan con el magonismo, que sabemos que finalmente los Flores Magón tuvieron que, después de los movimientos ya revolucionarios, sus pequeños movimientos frustrados, tuvieron que salir al extranjero y desde allá, bueno, siguieron con su trabajo de oposición. Pero la mayoría de estas mujeres que después las vamos a ver participando se involucraron en los círculos antireeleccionistas. En los círculos antireeleccionistas, haciendo campaña precisamente clandestina, porque todo esto era clandestino, ¿no? Para precisamente se pensaba en ese momento, y Madero lo pensaba así, que un cambio democrático, o sea, que el cambio se iba a dar en las urnas, ¿no? Y que había que hacer trabajo y labor para que los votantes, o sea, los electores acudieran a depositar su voto, y que seguramente eso traería un cambio para el país, ¿no? Que eran las urnas, y bueno, es esta parte donde además Porfirio Díaz había dicho sí, yo creo que ya debe de darse un cambio, pero bueno,
vino el fraude electoral, ¿no? Y de junio de 1910, y entonces, bueno, se dieron cuenta que ese no era el camino, sino que el camino iba a ser el de la vía de las armas, y ahí fue donde siguió, vamos a decir, este trabajo organizativo a través de clubes antirreeleccionistas, y ahí es donde yo me empiezo a encontrar que las mujeres empiezan a participar en estos clubes antirreeleccionistas, bien los que ya están constituidos, pero que empiezan ellas también a crear clubes antirreeleccionistas femeninos, donde organizan precisamente estas tareas de acopio de armas, de propaganda, de hacer proselitismo, de invitar, vamos a decir, al pueblo mexicano a que tiene que tomar las armas y levantarse. Y veo que estas mujeres participan de diversas maneras, ¿no? Entre 1910 y 1914, este conjunto de mujeres, por las tareas que ellas desempeñan, yo las veo que trabajan como propagandistas en el momento ya de que empiezan, vamos a decir, la lucha armada, como enfermeras, y las que tomaron las armas, ¿no? O bien que acompañan a los grupos revolucionarios en esto que es la impedimenta para tratar de organizar toda la labor doméstica en los campamentos de guerra, que son las soldaderas, pero que dentro de este conjunto hay mujeres que tomaron las armas y que participaron en la línea de fuego, que es lo que, para hacer esa diferenciación, bueno, son las mujeres soldados, ¿no? Las que participan de esta manera. Y bueno, hay otro grupo que finalmente se incorporaron como propagandistas, pero que a partir de 1915, que bueno, esto era un proceso, se interrumpe, digamos, que de 10 a 14, porque hay como que otras prioridades, pero encuentran la coyuntura a partir de 1915 para empezar a plantear nuevamente estas demandas femeninas, ¿no? de la desigualdad entre hombres y mujeres, y a luchar, porque además es evidente que ellas han estado presentes. O sea, ese discurso del deber ser, ese discurso decimonónico, en la práctica no es operativo, porque ellas están ahí presentes, ellas participaron, algunas sufrieron, o sea, su trabajo en la clandestinidad, sus casas fueron cateadas de algunas, tuvieron que trasladarse de un lugar a otro, varias de ellas fueron encarceladas. Entonces, trabajaron en vamos a decir, en las facciones o en los grupos revolucionarios a los que se vincularon de igual manera que los hombres. Entonces, esto da la posibilidad de que ellas, ¿no?, exijan finalmente que debe de tomarse en cuenta esta presencia y esta participación, y ahí sí es donde se empieza ya a plantear la lucha por el sufragio. Estamos ya hablando de los periodos revolucionario ya a partir de 1915. Tú hiciste hace unas semanas, cuando fue el coloquio sobre la decena trágica, que se llamó La imagen cruenta, en la Dirección de Estudios Históricos, una ponencia refiriéndote a dos mujeres maderistas, Eulalia Guzmán y María Arias Bernal, dos personajes que, digamos, cada una de estas historias, porque, digamos, siguen siendo grupos reducidos, pero finalmente muy presentes, y cada una de las historias es muy apasionante. Ir conociendo, pues ya habrá oportunidad de hacer otra conversación sobre estos personajes, pero bueno, creo que es interesante decir a quienes nos escuchan que es importante ir siguiéndole la pista a estas mujeres, Eulalia Guzmán, María Arias Bernal, Hermila Galindo, que tiene presencia que hace una propuesta para el sufragio femenino en el Congreso Constituyente. Pero bueno, ¿qué pasa en este periodo del que posterior a la revolución, ya que acabó, digamos, este momento en el que los temas eran la democracia, las injusticias sociales, y ellas se tuvieron que incorporar con esas mismas demandas? ¿En qué forma, tímidamente o más claramente, se van haciendo presentes después de este momento las demandas femeninas, y cuáles? Porque además otro punto que creo que no debemos dejar fuera en esta conversación es el Congreso Feminista de Yucatán de 1916. Platícanos un poco en este apretado resumen. En este apretado resumen, en 1914, ¿no?, es cuando se empieza a dar ya, o sea, se expresa la lucha
de poder de los principales caudillos, y viene la escisión revolucionaria. Estos grupos que habían sido los zapatistas, los villistas y los constitucionalistas seguidores de Carranza, también llamados carrancistas, que habían trabajado unidamente por derrocar a Victoriano Huerta, que esto se consigue en agosto de 1914, es cuando se hace ya evidente, vamos a decir, esta lucha y proyectos distintos de estos grupos, ¿no? Entonces viene la escisión, ¿no? Por un lado, los que se quedan con Carranza, y por otro lado, los villistas y los zapatistas, que se van a unir en la Soberana Convención Revolucionaria. Ahí se convoca a todos los caudillos, a esta reunión, y los, vamos a decir, los carrancistas, o Venustiano Carranza y sus seguidores, deciden que no. Curiosamente, bueno, no curiosamente, entre las mujeres, por supuesto, pasa lo mismo, ¿sí? Claro. O sea, todas ellas que habían trabajado aparentemente unidas, vinculadas con uno o con otro caudillo, también se produce en ellas la escisión, y algunas se van con el zapatismo. Con Villa es mínima la presencia de las mujeres. Sabemos que el villismo se conforma de otra manera, un gran ejército con recursos, con estrategia, capacidad, en fin, y la verdad es que no se pueden. Hay por ahí una entrevista que habla de que, bueno, pues las mujeres eran un estorbo, pero no nos podíamos deshacer de ellas. Entonces, lo cual es mentira, porque no tenían resuelto el asunto del trabajo doméstico dentro de los ejércitos, de los campamentos, ¿no? militares. De los campamentos militares. Entonces, ¿quiénes los realizaban? Eran las mujeres, aparte de otro tipo de actividades, como era espías, como era transportar el armamento, o sea, pero bueno, en el ejército villista realmente no hay, yo al menos yo no he encontrado así como que figuras dirigentes y tan sobresalientes como se ocurre en el zapatismo. Como se ocurre en el zapatismo, y también en el constitucionalismo, después carrancismo, ¿no? Entonces, bueno, unas se van con el proyecto de Zapata, ¿no? Hasta 1919, y otras se van, que es un grupo numeroso, de profesoras sobre todo, que se van con Carranza, ¿no? Que piensan que, vamos a decir, Carranza también va a hacer efectivas las demandas por las que inicia la revolución y por las que se han incorporado. Sabemos que el Venustiano Carranza no es que tuviera en ese momento como que gran prestigio, ¿no? Empiezan a salir también las leyes, tanto zapatistas como la ley villista agraria, por ejemplo, de 1915. Y bueno, se dice que Carranza se ve obligado a plantear nuevas reformas, y son estas reformas al Plan de Guadalupe, porque con el Plan de Guadalupe de 1913, o sea, se había planteado, al triunfo de la revolución vendrán los cambios. Entonces se ve obligado a plantear estas demandas, ¿no? Y entonces las mujeres, un grupo numeroso de mujeres, y entre ellas Hermila Galindo, se incorporan con Carranza, ¿sí? Porque creen que efectivamente, una vez que triunfe el carrancismo, se harán efectivas estas demandas. Y empiezan, bueno, el Carranza se traslada a Veracruz, y algo que es importante, el general Salvador Alvarado, que es un general, vamos a decir, como que liberal y como más, vamos a decir, de un pensamiento mucho más de avanzada que el propio Carranza, bueno, lo nombra para que vaya a gobernar Yucatán, que el sureste tradicionalmente ha sido una zona mucho más liberal. Entonces, bueno, llega Salvador Alvarado a Yucatán, y mientras tanto todas las profesoras se trasladan con Carranza porque a la Ciudad de México se establece la Soberana Convención Revolucionaria. Carranza se va a Veracruz, y empiezan o continúan con una campaña de propaganda muy organizada, ¿no? O sea, hay que, aparte de alfabetizar, porque siempre en los proyectos va a estar presente siempre la alfabetización. Entonces, vamos a alfabetizar, pero a la vez vamos a dar a conocer el programa de reformas carrancistas para que haya precisamente este apoyo
a Carranza, sea el que triunfe, y entonces se pondrán en marcha una serie de demandas. Y bueno, estas mujeres que habían venido participando activamente encuentran la coyuntura para plantear que junto con todas estas demandas es importante que también se planteen y se discuta sobre las demandas femeninas. Y de ahí es como surge precisamente el que se lleve a cabo en Yucatán el primer congreso. Se llevaron a cabo 2 congresos feministas, el primero en enero de 1916 y el segundo en diciembre de 16, apoyados por supuesto por Salvador Alvarado, que ya traían también desarrollando ahí un movimiento importante, y no solamente ellos, sino también mujeres, que es una mujer muy importante del trabajo que llevó a cabo en Yucatán, que es Elvia Carrillo Puerto. Uh-huh. Y junto con Elvia Carrillo Puerto, bueno, pues están también Rosa Torre, están Fidelia Brindis, un grupo numeroso de mujeres están participando en una organización que fundaron ahí en Yucatán, que se llama la Liga Rita Cetina, en honor a una profesora que desde el siglo XIX también planteó la importancia precisamente de la educación de las mujeres, precisamente por el sureste, por un lado por el sureste, pero también desde el centro, desde la Casa del Obrero Mundial, llega a esta zona de Yucatán una innovación educativa que fue la escuela racionalista. Esta escuela que planteaba, o sea, había que acabar con la repetición, con el verbalismo, y había que hacer razonar más, o sea, era la razón por un lado y la experimentación por otro lado, ¿no? O sea, había que y sería o es la forma en la que después podemos hablar de un pensamiento reflexivo, ¿no? Ajá, entonces, esta escuela, bueno, tuvo sus raíces ahí muy importantes ahí en Yucatán. Entonces, va a estar presente esta escuela racionalista, o sea, los principios de esta escuela en el primer congreso feminista. Se lleva a cabo en Yucatán, insisto, en 1916, apoyado por Carranza, apoyado por Salvador Alvarado, y apoyado también por una persona importante que fue José Domingo Ramírez Garrido, que en ese momento era el titular de educación dentro de Yucatán, del gobierno de Yucatán. Se lleva a cabo en Mérida. La asistencia fueron convocadas, porque sí, un poco ahora que vas a hablar de la asistencia, ¿quiénes fueron convocadas? Las maestras. Ajá. Las maestras, precisamente en 1975 se lleva a cabo la edición facsimilar de este primer Congreso Feminista de Yucatán, ¿no? Y a partir de ahí vamos a decir como que, bueno, todos los investigadores o todos a partir de ese momento, pues todos tenemos acceso a conocer y a saber qué pasó en ese primer congreso feminista. Ahí es donde, bueno, se sabe que la presencia mayoritaria fue de profesoras, ¿no? Se habla de 700 congresistas. Apoyó el gobierno para que de las distintas provincias y regiones del propio Yucatán asistieran las profesoras, o sea, se les apoyó con viáticos, y seguramente también, bueno, de otros lugares también estuvieron. Pero fundamentalmente fueron profesoras, y el Congreso versó sobre 4 temas. Uh-huh. Y en esos 4 temas, por un lado, era precisamente la escuela racionalista, ¿no? O sea, la educación y particularmente la implantación de la escuela racionalista. Otro era el problema del fanatismo religioso, que es otro que va a estar siempre presente, que insisto, el discurso liberal y el discurso religioso pues como que iban de la mano, y realmente las mujeres había que prepararlas nada más como madres y esposas. Y bueno, además el clero pues era a través de la educación religiosa. Por un lado de la educación religiosa, y por el otro lado de la confesión, ¿no? Sí, el cuidador de las conciencias, ¿no? Claro, el que decía lo que era bueno, lo que era malo, ¿no? Entonces se van a manifestar en contra de el fanatismo religioso y en contra del clero, porque curiosamente todas estas mujeres que participan en este periodo revolucionario y luego en la posrevolución, prácticamente todas son anticlericales, lo que no quiere decir que no
Que no sean católicas. Católicas, que no sean religiosas. Realmente, en contra de lo que estaban, era el clero y decían que, bueno, él era el que había provocado que las mujeres pues no se instruyeran, no se educaran, ¿no? Entonces, o sea, finalmente están, viéndolo como un poder controlador de las conciencias y de la situación femenina. Sí. Entonces, en ese sentido es la oposición. En ese sentido era la oposición. Y el otro tema es los derechos políticos de las mujeres. O sea, se forman mesas de trabajo, se debaten los asuntos y ahí, bueno, tuvo una presencia significativa Hermila Galindo, que ahí es donde a través de sus dos ponencias, una, la que presentó en el primer congreso que se llama La Mujer en el Porvenir y la segunda que fue el estudio de la señorita Hermila Galindo respecto a los temas que se iban a tratar en ese segundo congreso, son las dos ponencias curiosamente. Parece ser que por cuestiones de salud ella no pudo asistir a ninguna de las dos, a ninguno de los dos congresos y se dice que no recuerdo el nombre, pero en el primer congreso su ponencia fue leída por alguien, un hombre, y en la segunda por Elena Torres, ¿no? O sea, y fuera, vamos a decir, porque esto era así como que la conferencia, que ahora se dice la conferencia magistral, o la de apertura al Congreso, se lee esta conferencia y parece ser que causó el escándalo entre todos los asistentes y entre otras cosas porque se mete con el tema de la sexualidad, ¿no? A decir que, bueno, finalmente la sexualidad no es nada más para la procreación, que los naturales instintos sexuales del hombre también existen en las mujeres. Y bueno, por supuesto es que esto escandalizó. Ella planteaba en su ponencia que ella creía que era importante que a partir del nivel de secundaria deberían de darse clases de anatomía y de fisiología. Proponía para la escuela primaria la escuela mixta. Y bueno, sí, yo recuerdo que en los años 30 el planteamiento de la escuela mixta de Narciso Bassols, después de la educación socialista de Cárdenas, también causó en la Sociedad de Padres de Familia un revuelo. Bueno, pues en este momento me puedo imaginar lo que... Estamos hablando de 1916. 16. Exactamente. Me puedo imaginar lo que significó y por supuesto que, bueno, se leyó, pero como que se dejó fuera y como que no se hablaba más de esta ponencia. Los periódicos, La Voz de la Revolución de Mérida, bueno, reseñó finalmente qué es lo que pasaba dentro de lo del Congreso, y el otro tema que en ese momento también era muy importante debatir fue el de los derechos políticos de las mujeres. Y sin embargo, bueno, se dice en las actas que ahí también hubo división. O sea, se presentaron grupos, las de avanzada, ¿no? Entre las que estaba esta... Elvia Carrillo Puerto, ¿sí? Estaban las moderadas o conservadoras, en las que estaba Consuelo Zavala, que era de las organizadoras del Congreso, y de plano, vamos a decir... las más conservadoras. Sí, las todavía más conservadoras, que ellas, bueno, estaban escandalizadas prácticamente. ¿Por qué? Pero lo interesante es que a pesar de esta diferencia de posturas, las tres, o sea, los diferentes pensamientos femeninos se juntan y discuten. Sí, que eso es muy interesante. Sí. Eso realmente sí, es lo importante del rescate de estos documentos y para entender qué es lo que pasa después en las movilizaciones. O sea, y hay un discurso, es escrito sobre el cual... hay un debate, ¿no? Bueno, efectivamente tampoco, entre otras cosas también les incomodó porque Elvia Carrillo Puerto apoyaba en estos decretos que mencionaba yo de cambio que dio Salvador Alvarado. Que dio Carranza de las adiciones al Plan de Guadalupe de 16, en Veracruz en 1914 él da la ley del divorcio. Se dice que seguramente participa o tuvo influencia Hermila Galindo dentro de la redacción de esta ley, que después fue incorporada a la Ley de Relaciones Familiares, pero que por supuesto que era así como romper con el Código Civil de 1884, que es en el que se fundamentaba la organización de la sociedad mexicana. Bueno,
queda ahí el divorcio, y esto escandalizaba también el divorcio, que aún cuando se decía que era, o sea, se permitía el divorcio, o sea, la separación del vínculo, pero no se permitía un nuevo matrimonio en esa primera ley, ¿no? Ajá. O sea, pero bueno, por lo menos ya como que allí iba un avance, pero bueno, en estos grupos conservadores, por supuesto que generó preocupación. Y luego el planteamiento de la sexualidad, de la coeducación, pues bueno, todo esto creó finalmente revuelo, y al final, bueno, ahí quedaron las actas, se quedó con que, bueno, se recogieron, ¿no?, todas estas discusiones, y finalmente, bueno, no se terminó el Congreso, termina el segundo Congreso, donde ella vuelve a presentar y hace toda una disertación que está publicada, muy, muy interesante, sobre por qué es importante el voto para las mujeres. Y entonces ella plantea, es de estricta justicia que se dé el voto a las mujeres, porque finalmente si somos sujetas precisamente de obligaciones, debemos ser sujetas de derechos. Los argumentos para no estar, porque después ella, basada precisamente en esta segunda ponencia, va a enviar una iniciativa al Congreso Constituyente de 1916 para que se otorgue el voto a las mujeres. En las actas del Congreso Constituyente encontramos las discusiones, sin embargo no conocemos las iniciativas. Pero bueno, como está este trabajo de Ermila Galindo, del segundo Congreso, bueno, sabemos, por supuesto, cuáles son sus planteamientos, pero los argumentos para no dar el voto decían que el que unas cuantas mujeres lo demandaran no hacía necesario que se les diera todavía el voto a las mujeres, ¿no? Y se hablaba que las mujeres no estaban preparadas, que las mujeres no tenían, o sea, no tenían escolaridad. O sea, los argumentos, lo que pasa que son aplicables a los hombres. Pasaba exactamente lo mismo. Sí, ¿no? Claro. Pero bueno, acá era decir, ¿por qué no con el tiempo? ¿No? Primero eduquémoslas, primero que vayan saliendo, o sea, como que poco a poquito, y ya después llegará el momento en que se les va a dar el voto. Sin embargo, poco un tratamiento como de menores de edad. Sí, que además así eran consideradas. Nos quedan pocos minutos. Quiero recordar que estamos conversando con Marta Rocha, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. El tema es la lucha de las mujeres por sus derechos en México. Y bueno, podemos seguir sobre esta ruta o podemos cerrar con algún otro tema. Un poco lo dejo a tu elección. Está también este periodo en la historia de Yucatán, marcado por la gubernatura de Felipe Carrillo Puerto, que es después de 1920, donde también se da un movimiento de las mujeres y un movimiento en la educación. Se empieza a dar educación, bueno, se habla de control de la natalidad, de educación sobre tema sexual, pues. Entonces, ¿qué pasa? Pues, no sé, y ahora sí que te dejo más bien que tú elijas cómo cerramos en estos últimos 5 nada más minutos. Es que finalmente lo que también se sabe es que, bueno, Ermila Galindo, cuando, vamos, la Constitución no especifica, ¿no? O sea, que se les niegue el voto a las mujeres, ¿no? Sino que es genérico, masculino, y entonces ella, desafiando precisamente a que no se haya tomado en cuenta esto, se propone para ser diputada en la Ciudad de México por el 18 distrito. Se dice, aún sabiendo que no iba a ser reconocida, pero lo único que quería era dejar el planteamiento, ¿no?, de que finalmente era digamos, una asignatura pendiente, y que las mujeres deberían de tener también el derecho al voto femenino. Qué interesante personaje, Ermila Galindo, realmente. Sí, es un personaje mujer, muy interesante. Hay una investigadora que Laura Orellana Trinidad, que pudo encontrar mucho más material, porque esto ha sido así como que ir escarbando, pero que parece ser que ella encontró más materiales, pudo armar el rompecabezas y verdaderamente nos entrega una obra, ¿no?, donde se ve al personaje y donde se ve la obra que ella
ella realizó, porque finalmente ella, Hermila Galindo, como fue, apoyó todo el tiempo a Carranza, incluso escribe 2 libros, uno sobre la doctrina Carranza y otro apoyando a Pablo González, que se pensaba que era el sucesor de Carranza. Cuando esto no pasa, ella termina exiliándose en los Estados Unidos y realmente regresa a México hasta los años 50. Entonces, con todo este cúmulo de conocimiento, hubiera sido una agente fundamental en todas estas luchas de la posrevolución de los años 20 y 30, que es como que da como que para otra charla, ¿no? Sí, Importantísimo. Por supuesto. Bueno, ¿qué pasa en Veracruz, en Yucatán? Bueno, todo este trabajo que se hace primero con Salvador Alvarado, las mujeres que se incorporan empiezan a formar las famosas ligas feministas y las ligas de resistencia, que se van a las distintas comunidades, ¿no? Para tratar precisamente igual de alfabetizar, para tratar, Elvia Carrillo Puerto hablaba el maya y entonces esto permitía el contacto con los indígenas, ¿no? Y empezaron también a hacer trabajo con las mujeres, de darles precisamente clases, digamos que de labores femeninas, pero al mismo tiempo les hablaban sobre los derechos de las mujeres, ¿no? Hablaban precisamente sobre educación sexual y de 1920 a 1924 esto pudieron llevarlo como que más ampliamente porque ocupa la gubernatura Felipe Carrillo Puerto y se incorporan tanto Elvia como el grupo de mujeres que habían estado colaborando en estas ligas feministas, haciendo trabajo de proselitismo. Se dice que acompañaban también a Carrillo Puerto en la dotación de tierras que él hizo, y ellas mientras tanto hacían conferencias con las mujeres, les hablaban de control natal, y por supuesto que esto también escandalizó muchísimo a la sociedad conservadora. La presencia de una norteamericana, Margaret Sanger, que había escrito un folletito sobre medios contraceptivos, medios contraceptivos, ¿no? Pensaron que eso iba a ir a las niñas y cómo era posible, o a las adolescentes, y no, esto era algo que se pensaba primero para las parejas, ¿no? O sea, para las parejas era las que se les daría esta información, para precisamente llevar a cabo las medidas de control natal. Sin embargo, ocupó como regidora de Mérida Rosa Torres en este gobierno de Felipe Carrillo Puerto, pero bien sabemos el final que tuvo este gobierno socialista de Felipe Carrillo Puerto, que terminó con su asesinato y por supuesto con que todas estas medidas innovadoras se diera vuelta atrás con ellas, ¿no? Entonces, viene a partir de los años 20, estas mujeres se van a venir a la Ciudad de México y aquí van a continuar con vamos a decir, en congresos, planteando estas demandas. Pues aquí nos quedamos porque hasta aquí nos dio el tiempo, pero te agradecemos mucho que estos distintos capítulos en la historia de la lucha de las mujeres en México hayan sido puestos, digamos, en la red a través de tu conversación y a través de tus trabajos de investigación, que eso es lo que te permite llegar a estas conclusiones, ya que podamos charlar tan sabroso contigo sobre estos temas. Marta Eva Rocha Islas, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Hasta pronto, regresarás seguramente a platicar con nosotros con muchísimo sobre gusto. Otros capítulos de esta interesantísima historia. Con muchísimo gusto, y una vez ya entrados en conversación, creo que ya empieza a fluir. No, pues encantados. Mil gracias, Marta. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron atendiendo a través de la red, y gracias también a quienes integran este equipo de trabajo: Ulises Gama, Evanibaldo Morales, Lauro Gaspar, Gabriela Marentes. Mi nombre es Yuriria Contreras y pues les invitamos a que estén pendientes de estas conversaciones de los jueves y del trabajo que cotidianamente hacemos. Gracias a nombre de Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y aquí les esperamos. Hasta pronto. Sí.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate. la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.